Ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía, 11:05 de la mañana, y nuevamente estoy muy bien acompañada porque yo les mencionaba que íbamos a hablar de salud bucal, salud oral. Ahí me va a corregir mi experta el día de hoy, y en realidad el tema es bastante... quizás no sé si tan desconocido, pero algo quizás uno que no le toma el peso, que es el cáncer oral. Uno piensa en cáncer en cualquier área del cuerpo de nuestro organismo, menos en ese. Bueno, esto es una neoplasia que puede desarrollarse en cualquier parte de la cavidad, comúnmente a través de las encías, el revestimiento de las mejillas y el paladar. Se manifiesta comúnmente a través de las llagas que no cicatrizan. Miren, yo voy a dejar hasta ahí la descripción porque en realidad creo que es más pertinente girarme y saludar a Bernardita Fuentes, que es cirujano dentista de la Universidad de Talca, de la Escuela también de Odontología de la Universidad de Talca. Gracias por estar con nosotros, un placer nuevamente encontrarme contigo, Bernardita. No, un placer estar aquí, así que le doy saludo a todos los que nos están viendo y escuchando también, yo creo, para venir a aportar con lo que uno pueda entregar aquí a la comunidad. Efectivamente, mira, yo lo dije al principio, uno piensa en otros tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer, no sé, estómago, por ejemplo, pero el cáncer oral, no sé si no es tan común o nosotros no tenemos nociones. Hablemos de qué es el cáncer también y cómo va afectando, en este caso, nuestra salud. Mira, en lo que tú mencionaste, Francisca, hay hartos aspectos importantes. Uno de los aspectos importantes que yo quisiera mencionar es el hecho, por ejemplo, de que en la población hay un desconocimiento, ¿ya? En muchas campañas que hemos realizado de cáncer oral, uno de los comentarios que más se nos repiten es: hoy existe cáncer en la boca. Y efectivamente es así. Ya existe cáncer que puede afectar a estructuras externas como el labio, que es una de las áreas extraorales, por decirlo de alguna forma, en que hay una alta prevalencia de cáncer oral, asociado fundamentalmente, por ejemplo, a exposición de radiaciones ultravioletas. Y a nivel de cavidad oral, como tú mencionabas, son muchas áreas también las que se pueden ver afectadas. Entre esas, la que es con más prevalencia de esta lesión es lengua, ¿ya? La lengua. Ahora, ese era uno de los puntos, como el desconocimiento. Y por otra parte, lo otro que tú mencionabas en la introducción es qué tan frecuente es. Lamentablemente, hoy en día, el cáncer oral se ha transformado en la 10ª neoplasia maligna o 10º cáncer más frecuente a nivel general. Por tanto, lamentablemente, estamos en un ranking que no quisiéramos estar por el hecho de que cavidad oral y los tejidos asociados están dentro de los 10 más frecuentes. Oye, qué lamentable escucharlo porque, por ejemplo, sí, si uno habla en las campañas gubernamentales, y no sé si quiero que suene crítica, pero no se habla mucho y mira las cifras también, entonces yo siento que también es importante como tenerlo considerado en ese aspecto. Ahora, en este caso, ¿cuáles son algunos factores que están asociados al desarrollo de este cáncer? Mira, el cáncer se define como una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que son muchos los factores que pueden estar actuando en el desarrollo o permitiendo que se produzca este desarrollo. Dentro de eso, obviamente, hay factores que son más frecuentes y otros menos frecuentes. El 80%, si tuviésemos que hablar así como de datos concretos, el 80% de los cánceres a nivel de cavidad oral está asociado al hábito del cigarrillo. ¿Ya? Pacientes que son fumadores. Por eso incluso estas campañas muchas veces de los cigarrillos o las cajas de los cigarrillos, en algunas traen una boca, ¿cierto? Y encías en donde se evidencia las lesiones asociadas a cáncer en esta parte del cuerpo. Otro de los factores que también se asocia, no de forma tan potente como el cigarrillo, es el alcohol, ¿ya? El alcohol incluso se potencia con el efecto del cigarrillo. Quiere decir, y ahí también es algo para la comunidad, si un paciente fuma tiene un alto riesgo, pero si un paciente fuma y bebe, su riesgo es aún mayor, ¿ya? Otro de los factores que también es importante es, como yo te decía, las radiaciones ultravioletas.
¿ya? Nosotros estamos en una zona agrícola, tenemos también harta costa, por tanto tenemos muchos pacientes que son pescadores, ¿ya? Agricultores, temporeros, ¿ya? Que están expuestos a radiaciones ultravioletas por mucho tiempo, ya me refiero a años, y además muchas horas al día. Entonces también es ese otro factor de riesgo. Y hay otros que son en menor proporción, por ejemplo el virus papiloma, en el último tiempo se ha sumado, por ejemplo, una alimentación, la capacidad inmunológica, que también vendrían a actuar como protectores, pero que si no están en las condiciones que corresponden, van a actuar como un factor facilitante también. Quedé pero espantada. ¿Fumas? No, no fumo. Sí Ya, bebo, un pero factor poco, de riesgo, poco. un factor de riesgo menos. No fumo nada, gracias a Dios. Pero en realidad, claro, y mire, en realidad no es un misterio, porque si llego al medio del asunto y me voy un poquito más al fondo, todos los cánceres, muchos se asocian a los mismos factores de riesgo. Sí. Los malos hábitos también, la alimentación, no sé, le tiene que ver también, por ejemplo, enfermedades generacionales, no sé, son varias cosas que igual se van asociando. Se van repitiendo. Claro, se van replicando. Ahora, ya hablamos de los factores, pero ya lamentablemente, y ojalá que nadie llegue a esta fase, ¿cuáles son los síntomas o signos que ya comienzan a manifestar que ya estamos en presencia de un cáncer? Y que lamentablemente son indicadores que llegamos tarde también. Muy nosotros tarde, como cualquier cáncer. Como profesionales a un diagnóstico temprano. Ahora, tú dices como cualquier cáncer, claro, pero mayor es la responsabilidad de nosotros por el hecho de que es algo en una zona visible. Generalmente cuando es un cáncer del mama podemos sentir, por ejemplo, nódulos, pero en los cánceres gástricos o colon rectales es muy difícil hacer un diagnóstico en estadios iniciales. Nosotros sí tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque van a haber muchas veces signos y síntomas que nosotros hablamos que son tempranos. ¿Cuáles pueden ser esos signos y síntomas tempranos? Por ejemplo, manchas, nosotros hablamos el término óptimo que es placa, pero manchas blancas o rojas, ¿ya? Manchas blancas o rojas que persisten en el tiempo. Como tú decías, las típicas llagas que le llaman los pacientes, que son úlceras. Ahora, ¿cuándo una úlcera o una herida debería alertarnos en mayor proporción? Cuando lleva más de un mes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las lesiones que nosotros vemos a nivel de cavidad oral se reparan a las 3 semanas o 4 semanas. Por tanto, si tenemos una lesión más allá de ese tiempo, quiere decir de que hay algo que no está permitiendo de que cicatrice adecuadamente y que los tejidos que están alterados se reparen. Entonces, úlceras crónicas que llamamos nosotros por más de un mes. Dolor, por ejemplo, que el paciente ya cuando hay un mayor compromiso, hay estructuras nerviosas comprometidas, estructuras musculares, por ejemplo, va a presentar dolor. ¿Ya? Sabemos que generalmente el dolor se presenta en estadios más bien avanzados, ya cuando este compromiso es un poco mayor. En los pacientes que usan prótesis, por ejemplo, que tengan, lo que conversábamos en la oportunidad anterior, un desajuste, que ellos sientan de que algo no está funcionando con su prótesis, que se comenzó a soltar, porque hay un aumento de volumen o una pelotita, como dicen ellos, que está generando ese desajuste. ¿Ya? Movilidad de las piezas dentarias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así como mencionábamos hace un rato atrás, que son los tejidos los que se ven afectados, la encía, el labio, la lengua, también existe cáncer en el hueso. Entonces, cuando tenemos un cáncer, por ejemplo, que parte en el hueso, es el soporte de nuestros dientes. Y al no tener el soporte, los dientes comienzan también a desestabilizarse y nosotros lo visualizamos como movilidad. Entonces, son varios síntomas y signos que el paciente puede percibir. Mire, que también es importante, y lo que decía usted, claro, ahí en eso tiene toda la razón, porque generalmente el cáncer se manifiesta cuando, sobre todo lo que son órganos, cuando ya obviamente está muy avanzado, porque ahí comienzan las molestias, pero esto, como usted decía, es visible, el tema de las manchas, el tema de estas llagas o úlceras crónicas también, son cosas que uno puede visibilizar en este sentido. Ahora, en este caso, este cáncer se puede clasificar, si se identifica en una etapa inicial, se puede hacer un tratamiento respecto a esto. ¿Cómo funciona un poco también en comparación a los otros cánceres? Bueno,
Cuando nosotros utilizamos la palabra cáncer, estamos asociando específicamente que es una neoplasia maligna. Y cáncer, y esto yo lo voy a ejemplificar con algo como súper cotidiano. Cuando antes uno leía los diarios, porque ahora ya todo es digital, sí, en el signo cáncer aparecía un cangrejo, ¿cierto? Ah, sí. Y es por eso, porque cáncer significa un agarre importante de los tejidos. Cuando un cáncer comienza a crecer y comienza a afectar las células que están alrededor o las células sanas, genera una infiltración que se llama, tan potente que se homologa a este cangrejo, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando hay un tejido que se está alterando, es un tejido que cambia totalmente. Al igual que los otros cánceres, nosotros tenemos etapas. Como tú mencionabas, lo ideal es que nosotros la detectemos en estadios iniciales. ¿Qué significa estadios iniciales? Cuando no hay un compromiso en otras partes del cuerpo. ¿Y a qué iba esto del cangrejo? Porque comienza a penetrar, comienza a crecer y hay celulitas o grupos de células que se van a desprender. ¿Y qué va a pasar? Van a viajar por la sangre, van a viajar por el torrente linfático y pueden llegar a otras áreas. Y yo creo que aquí, por ejemplo, la población dice estaba ramificado, que es el concepto que generalmente usan nuestros pacientes. Tenía el cáncer ramificado. ¿Qué significa eso? De que ya no solamente estaba en cavidad oral, sino que tenía, por ejemplo, este mismo cáncer producto de estas células en pulmón, en hígado. Comprometió otro órgano, básicamente. Exacto. Y el hecho o el concepto de ramificación es netamente por las ramas del árbol. Está abarcando una mayor cantidad de área. Entonces, en ese caso, cuando ya hay una metástasis, que es el concepto que se utiliza en esta ramificación, el compromiso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser un manejo de hacer el retiro de la lesión a nivel de cavidad oral, sino que también va a haber que complementarlo con quimioterapia porque ya hay una afección general. En cambio, si hay una lesión inicial que no tiene este crecimiento, que no tiene esta infiltración, basta con la exéresis y controles posteriores, porque el riesgo de que alguna celulita o algún grupo de células se haya escapado es bajísimo. Perfecto. El exéresis, como lo mencionó usted, es la extracción, de la zona maligna del tejido dañado. Y ahí es súper importante porque no solamente se extrae, por ejemplo, la zona afectada, sino que tiene que extraerse con margen de seguridad. ¿Para qué? Para asegurarnos que no hayan células que no se visualizan al momento de la cirugía, cercanas que estén y que se nos estén arrancando hacia otras partes del cuerpo. Entonces sí tiene una categorización. En el caso del cáncer es de 1 a 4, donde el 4 ya tiene muy baja sobrevida. Prácticamente el 90% de los pacientes a los 5 años fallece lamentablemente, y el de mejor pronóstico es el tipo 1, donde no hay invasión, hay solamente compromiso local. Entonces la idea es actuar a ese nivel. Y para eso también es muy importante estar al día con los controles, porque obviamente eso va a ir permitiendo, o derechamente si notó algo extraño, ir inmediatamente, no esperar a que esto que se aumente, porque dice, no, se me va a pasar, y como decía, puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses, y el tema es que la gente a veces se acostumbra a las molestias, y no es normal que nos acostumbremos a tener una herida, a un dolor de espalda, eso no es normal, en ninguna circunstancia. Algo está generando esa alerta. Claro. Entonces, frente a cualquier alerta, deberíamos tener la posibilidad de poder consultar para poder intervenir tempranamente, que es lo que se pretende en cualquier tipo de enfermedad. Claro, y me imagino que esto cuando ya se diagnostica en etapa 1 inicial también, el pronóstico de sobrevida o también de éxito muy favorable en ese aspecto. Es inverso, casi el 95% de los pacientes a los 5 años están con vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que haya una metástasis o esta ramificación en esta etapa inicial es muy baja y el compromiso tiende a ser netamente local. Entonces, muchas veces ni siquiera son sometidos a quimioterapia en la etapa 1. Basta el retiro quirúrgico, el procedimiento quirúrgico y los controles posteriores. ¿Ves? Así que por eso es muy importante también, y como decía, claro, en eso se coincide con todos los tipos de cáncer, que si es detectado a tiempo, obviamente el resultado va a ser mucho más favorable y menos invasivo también los tratamientos, porque como decía, ya cuando está en etapa 4, o como se le dice, etapa terminal, que suena horrible, pero es así, claro, basta con solamente, extraer quimioterapia, radioterapia, y que esos son procedimientos que en conjunto
realmente son invasivos para la gente. Son invasivos y también disminuyen mucho la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que todos hemos estado en contacto con algún paciente que ha sido sometido a las quimio, a la radioterapia, y son procedimientos que debilitan nuestro sistema inmunológico, porque obviamente son tratamientos que no tienen la capacidad de discriminar entre las células que necesitan eliminar, que son las células del cáncer, y las células de nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón existe una afectación general en este tipo de pacientes. Por tanto, también cuando se va a realizar la intervención, es importante considerar a estos pacientes. Por ejemplo, no sé, pacientes que tienen 80, 85 años, muchas veces optan por no realizar el tratamiento de quimio, porque en realidad están bien dentro de todo, no hay un compromiso tan importante, y someterlos a este tratamiento que muchas veces se requiere no es la mejor opción. Prefieren disfrutar tranquilo, porque lamentablemente en algunos casos el destino final va a ser el mismo. Exacto. Entonces mucha gente a veces, sobre todo en ese rango etario, prefiere más bien disfrutar que estar sometido a dolores, a debilitamiento y todo eso. Ahora yo tengo otra duda práctica en este sentido, porque claro, ustedes tienen la parte visible, entonces ustedes quizás ven alguna anomalía, algo, existe algún examen también que en este caso corrobore. ¿Cómo funciona un poco eso como para ya decir directamente como sí, esto es cáncer? Bueno, aparte de estos signos o síntomas que puede presentar el paciente, estas placas blancas, rojas, de las úlceras, del dolor, nosotros lo que se realiza para la confirmación diagnóstica es una biopsia. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de la zona que está afectada, ¿ya? Sacamos un trocito de la zona más representativa de la lesión, y eso se procesa y nosotros lo observamos al microscopio. Y con eso damos la confirmación diagnóstica, o evaluamos qué es lo que visualizamos también a nivel del tejido. Pero lo importante es que exista no solamente el examen clínico, sino también la confirmación diagnóstica mediante una biopsia, para que el paciente pueda posteriormente seguir el tratamiento que corresponda. Claro, y por ejemplo usted decía, vamos a volver a la etapa inicial, porque usted decía como ya, viene la extracción del tejido, etcétera, pero después me imagino que tienen que seguir como monitoreándose para en caso de no vuelva a las células cancerígenas. ¿Cómo va funcionando también el monitoreo del paciente que está en etapa 1 y que se le extrajo también el tejido maligno? Bueno, como en todo, pero en este caso tiene que ser mucho más riguroso los controles, ¿ya? Controles generalmente cada 6 meses, en donde se evalúa clínicamente, y si hay alguna anormalidad, la biopsia nuevamente de forma inmediata, para evaluar de que lo que está ahí o que nosotros estamos observando sea algo simple y no sea nuevamente un nuevo cáncer o una recidiva producto de células, como tú mencionas, que pueden haber quedado en la zona y que comenzaron su proceso de reproducción nuevamente. Claro, en este sentido, y esto lo pregunto desde mi ignorancia, también estos pacientes suelen ser vulnerables a que vuelva el cáncer. Mira, eso va a depender de varios aspectos. De partida, por ejemplo, uno sabe que los factores de riesgo que hablábamos en un inicio van a generar cambios en las celulitas, ¿ya? Eso es uno. Por tanto, si nosotros eliminamos el cáncer y el paciente no elimina los factores de riesgo, van a continuar, ¿cierto?, actuando sobre las células, pudiendo generar finalmente un nuevo cambio en alguna célula, o que durante el procedimiento, por ejemplo, no se haya eliminado completamente y haya quedado algo de esas células, como te mencionaba, que comiencen nuevamente a replicarse. Entonces, súper importante los controles, la rigurosidad, eliminar los factores de riesgo, claro, ¿ya? Porque estas enfermedades son directamente asociadas a la presencia de ese factor de riesgo. Es muy raro de que exista alguno de estos cánceres, no solamente me refiero a nivel de cavidad oral, a otras partes del cuerpo, que sea prácticamente de generación espontánea. Hay algo.
algo genético, algo ambiental que está finalmente generando este cambio. No, sí, totalmente de acuerdo también en eso. Esto no es que nazca de la nada, sino que, como decía, factores hereditarios, nuestro estilo de vida, es el encargado de propiciar o no la presencia de un cáncer. Bueno, y cualquier enfermedad también, si esto no solamente, lo que pasa es que el cáncer lamentablemente es lo más mortal, pero hay otras enfermedades asociadas a eso. En este sentido también, por ejemplo, ¿hay algún rango etario más propenso o esto en general no es así? ¿Cómo lo ve usted, que es la profesional también en este sentido? Mira, yo dije, siempre digo esto a los alumnos, cuando yo estudiaba y leíamos la literatura, porque ahora hay mucho más acceso a papers que salen todos los días, antes uno tenía que estudiar con los libros, ¿ya? Y si mandabas a pedir un paper, se demoraba como 3 meses en llegar el paper, entonces el libro. Ahí el grupo etario, y por qué o aquí llevo esta anécdota, se ha ido modificando, ¿ya? Antiguamente uno leía la literatura y decía que el factor de riesgo era pacientes por sobre los 55, 60 años de edad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente son pacientes con polifarmacia, con enfermedades de base y con un envejecimiento que es normal, que era lo que conversábamos también en otras oportunidades. Por tanto, la capacidad de respuesta también es más baja. Lamentablemente hoy día ha aumentado el grupo etario en que se produce esta afección, ¿ya? Se dice hoy en día que ya tener por sobre los 45 años ya es un factor de riesgo, ¿ya? Y más si se es hombre en comparación a mujeres, ya que es hombre sobre 45 años de edad tiene mayor probabilidad que uno que sea más joven o que sea mujer, por ejemplo. Y en este caso, disculpa, porque bueno, lo de rango etario, eso siempre se sabe que a medida que va avanzando el ciclo de la vida estamos más propensos a enfermedades, pero ¿por qué los hombres en comparación a las mujeres? Si podemos comentarlo o ampliarlo, me generó la duda eso. Ya, también eso tiene que ver algo que hoy en día la brecha también se ha acercado. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿a quién se asociaba el hábito de fumar? ¿O quiénes eran los que tenían mayor ingesta de alcohol? Los hombres. Entonces, por esa razón, el hecho de ser hombre tiene un mayor riesgo. Si yo te menciono la misma literatura que uno estudiaba hace años atrás, uno decía que por cada 2 hombres había una mujer. Hoy día prácticamente es 50 y 50. ¿Por qué? Porque las mujeres han adquirido el hábito del cigarrillo y también del alcohol. Entonces eso ha disminuido esta brecha como de grupo etario y de género para la afección. Mira, cómo tiene que ver eso. Tenemos que volver a los antiguos hábitos de las mujeres, ¿ah? No fumar, no tomar, no. Y así prevenimos. En realidad todos, en realidad ese es el tema porque mire, si al final ya nos gusta salir pero no nos benefician absolutamente nada el tema del cigarro, el tema del alcohol también. Sí, es verdad, pero convengamos en que uno lo pasa bien, pero no nos beneficia, todo lo contrario, nos perjudica, son factores de riesgo y mire, es mejor restringirnos un poquito, pero también saber que vamos a estar bien y no obviamente fomentar que aparezcan enfermedades y sobre todo algunas que ya no podemos lamentablemente revertir, porque yo sé que ustedes como profesionales hacen lo posible y lo imposible, pero cuando el diagnóstico a veces es muy tardío, es complejo intervenir porque los tratamientos ya tienden a ser en etapa 3 o 4 netamente paliativos como para estabilizar y que la calidad de vida del paciente en lo que le resta sea lo más óptima posible. Incluso con eso respecto a lo que tú decías de los hábitos, como para dejar tranquilo también a los que nos están mirando, hay una frase que yo siempre utilizo en las clases de cáncer que es la única forma de evitar el cáncer es no haber nacido. El hecho de nacer ya involucra un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a muchos factores. Sí. Entonces tú ves los alimentos hoy en día todos tienen factores químicos. Todo. Exacto, entonces el sol, la capa de ozono cada vez nos protege menos, entonces es muy difícil no estar sometida a un riesgo en ese aspecto.
Entonces seamos felices, tomemos una cervecita, pero no sea todos los días, si una vez a las tantas. Si va a salir, use protector solar, hay para los labios, para todos lados, así como el cáncer de la piel, que le dicen eso. Aliméntese rico, si las frutas y las verduras son buenas, lo acompaño con una buena proteína. Si aquí el tema, no tenemos que satanizar nada, pero sí cuidarnos, es el tema. Sí. Y sobre todo ser responsable con nuestros controles, como decía usted. Y lo otro que tú lo dijiste, no es que estemos negando consumir algo. ¿Por qué? Porque los factores son directamente proporcionales. O sea, entre mayor tiempo te expongas o en mayor intensidad te expongas a ese factor de riesgo, la probabilidad va aumentando mucho más. Efectivamente, entonces como mencionábamos, si yo soy trabajadora agrícola, estoy mucho tiempo expuesta al sol, sombrerito, hay bálsamos labiales con factor, pero, o sea, con protector también, o sea, uno también, si lamentablemente las circunstancias a veces uno lo arrastra a exponerse, pero también tenemos que cuidarnos, hay formas de cuidarnos también respecto a eso. Yo pongo este ejemplo práctico porque estamos en una zona agrícola simplemente, pero en las distintas áreas también en que uno se desenvuelve también tiene que tomar las precauciones, porque la exposición, como decía usted, va a existir siempre. Lamentablemente haber nacido es nuestra condena más grande, pero claro, uno también tiene que buscar esos factores que sean también protectores. Y ahí está, por ejemplo, lo que te decía, una buena alimentación, cuidar un sistema inmunológico. Acá tú decías, por ejemplo, aplicarse bloqueador. Hoy por ley existe la ley de que todas las personas que trabajan expuestas al sol, su empleador les tiene que proveer, y por eso los parquímetros, por ejemplo, andan como mimos muchas veces, porque también están expuestos al sol. Todo el día. Los agricultores, los pescadores, por ejemplo. A mí me tocó hacer un estudio con pescadores en la 8ª región en donde evaluábamos estos cambios productos del sol y el 100% de ellos tenía cambios a nivel de labio producto de la exposición prolongada, por ejemplo, a la exposición solar. Perfecto. Ay, Dios mío, espero que haya tocado el corazón y la fibra de cada uno de ustedes en sus casas, pero, Bernardita, yo creo que la gente quizás le causó ternura, confianza, esta entrevista y quizás se quiera atender con ustedes o con su equipo que es de confianza. ¿Cómo pueden acceder también a estas consultas? No sé si tenemos la... Ahí está muy bien. Sus deseos son órdenes. ¿Ah? Bueno, ahí ustedes pueden ver, como bien Francisca decía en la presentación, yo formo parte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Talca. Y además de tener la parte docente, donde nosotros preparamos a los futuros colegas, los futuros dentistas, tenemos las clínicas odontológicas, ¿ya? Ahí ustedes van a tener la información, en las clínicas se atiende de lunes a viernes, en un horario bastante extendido, ustedes ven desde las 8:30 hasta las 6:30. Están los números de contacto, ahí está la señora Pilar, la señora Berito, que siempre tienen una gran amabilidad para poder agendar y para poder también orientar a los pacientes que muchas veces no saben hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí tenemos varias especialidades. Sí. Y además tenemos también la atención de alumnos. O sea, si tuviésemos que ir escalando, si usted se quiere atender con alumnos, puede hacerlo bajo supervisión del docente y se atiende con alumnos, ¿ya? Después están, por ejemplo, los servicios profesionales. También tenemos una clínica en donde se va por algo más puntual y también pueden recibir esa atención. O de lo contrario, ya con todas nuestras especialidades que tenemos ahí. Y en lo particular, por ejemplo, el cáncer, que era lo que conversábamos hoy día, lo ven los patólogos orales. Y que esa especialidad, no sé si está ahí, pero capaz que nos hayan olvidado. ¿Cuál es? No, es que ahí están las especialidades. Pero nosotros vemos cáncer, atendemos 5 patólogos en la facultad, tenemos también diferentes horarios en que atendemos y las horitas también se solicitan ahí en los mismos números telefónicos. Perfecto, entonces ahí también, como decía, esto obviamente tiene un costo asociado, obviamente. Sí, ahora, si el costo, si lo comparamos, por ejemplo, con alguna atención fuera de la facultad, es mucho más bajo, porque el cobro que nosotros realizamos netamente, o sea, no yo, sino que yo presto el servicio a la universidad, es netamente para los insumos que se utilizan en la atención odontológica. Es verdad. Entonces, no sé, los guantes, las mascarillas que yo necesito para revisar a ese paciente.
Por tanto, el valor es bajo en comparación a si yo me atiendo en otro lado. Definitivamente. ¿Y esto para el público en general? ¿Los valores Público son en así? general, sí. Sí. Yo por eso le quiero mandar un abrazo a mi mejor amigo, Rodrigo Rojas, que cuando él estudió odontología, yo fui su conejillo de indias también y cobrar muy barato. Por eso también se lo consultaba porque es bastante accesible. Aparte o sea, los aranceles son bajísimos muy bajos en comparación a la parte externa. Sí. Bernardita, bueno, un placer como siempre, un gusto. Igual para mí. De verdad, espero volver a vernos muy pronto para seguir hablando de estos temas que son bastante relevantes que tengan, pero un muy buen día. Igual, Francisca. Gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, y vamos a nuestra última pausa comercial, siendo las 11:35, donde no tengo mis lentes, con suerte abro los ojos, pero no estoy despierta. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Más Positivo.